Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a ver una serie de diagramas de influencia y un ejemplo para aplicar el algoritmo de evaluación, aunque muchos de vosotros me habéis indicado que no entendíais este algoritmo. Bien, esto es lo que vamos a ver en esta sesión. Vamos a ver qué es lo que es un diagrama de influencia, cómo se define, por qué elementos está compuesto. Veremos el algoritmo de evaluación, que lo tenéis en el libro, en la página 215, y un ejemplo con un diagrama de influencia para que veáis cómo a partir de ese diagrama de influencia se aplica el algoritmo de evaluación y se va simplificando hasta obtener el nodo de valor. Un diagrama de influencia se define como un grafo dirigido acíclico G formado por N y A. Eso quiere decir que el grafo no puede tener ciclos, ¿de acuerdo? N es el conjunto de nodos y A es el conjunto de arcos. El conjunto de nodos puede estar formado por D, C y V, de tal forma que se denomina el conjunto D a los nodos de decisión, el conjunto C a los nodos de azar y el conjunto V a los nodos de valor. Respecto al conjunto de arcos A, tenemos dos tipos de arcos. Los arcos informativos, si van a nodos de decisión, y los arcos condicionales, si van a nodos de azar o de valor. Vamos a ver el algoritmo de evaluación, que lo tenéis en la página 215 del libro de Sisto Ríos Insúa, que se titula Sistemas de ayuda a la decisión, que es el libro de texto que estamos utilizando en la asignatura. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es verificar que el diagrama sea orientado y regular. Y después añadir los arcos de memoria. ¿Vale? Luego en el ejemplo veremos cómo verificar estas dos propiedades. Hay que eliminar sumideros, es el segundo paso en el algoritmo, es decir, aquellos nodos que no tengan sucesores. ¿Vale? Y después el paso 3 es en el que empieza el bucle del algoritmo. ¿Vale? Y es el siguiente. Mientras el conjunto de predecesores de V no sea vacío, entonces, si seguís el libro, si existe un nodo cerca de la intersección de los nodos de azar con ese conjunto CV, se verifica que los sucesores de ese nodo son solamente el propio V, entonces podemos eliminar el nodo de azar I. ¿Vale? Tened en cuenta que este algoritmo es el resultado de los teoremas que hay expuestos antes del algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, si pasa eso, eliminamos el nodo de azar. Si no existe ese nodo, entonces hay que buscar otro tipo de nodos. Hay que ver si podemos eliminar nodos de decisión. ¿Cómo eliminamos nodos de decisión? Pues hay que encontrar un nodo que pertenezca a la intersección del conjunto de nodos de decisión y el conjunto CV, tal que quitando ese nodo
ACV, o si queréis restando ese nodo ACV, tiene que estar incluido en el conjunto de informadores de ese nodo. ¿Vale? Si pasa eso, podemos eliminar el nodo de decisión y eliminar los sumideros que hayamos podido crear. ¿Vale? Si no encontramos ese nodo que cumple esas propiedades, vamos a ver si podemos eliminar nodos de azar. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay que encontrar un nodo que pertenezca al conjunto dado por la intersección de los nodos de azar y el conjunto CV, tal que la intersección entre los nodos de decisión y los sucesores de ese nodo sea el vacío. ¿Vale? Si se verifica eso, entramos en un bucle. Y mientras la intersección de los nodos de azar y los sucesores de ese nodo sea el vacío, entonces tenemos que verificar que entre ese nodo y otro nodo J no existe otro camino para llegar a él, excepto el camino de I a J. ¿Vale? Si pasa eso, invertimos IJ, seguimos verificando que no nos creen nodos y por último eliminamos el nodo de azar. ¿Vale? Eso lo veremos en el ejemplo a continuación. Bien, pues vamos a verlo con el ejemplo y lo vais a ver cómo funciona el algoritmo y ya veréis cómo no es tan complicado como parece. ¿Vale? Este ejemplo es el ejemplo del helicóptero pasado a los diagramas de incidencia. Como veis en este ejemplo tenemos dos nodos de decisión, P y C, dos nodos de azar, R y E, y un nodo de valor, V. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar a aplicar el algoritmo de evaluación. Yo voy a pasar aquí para ir haciendo los cambios que vamos a ir viendo en el algoritmo. ¿Vale? Yo tengo preparado aquí hasta un punto concreto para que ganemos tiempo. Vale, lo primero que teníamos que verificar en el punto 1 era que el diagrama sea regular y que sea orientado. ¿Qué significa que sea regular? Que cumpla dos propiedades. Que el nodo de valor no tenga sucesores, en nuestro caso el nodo de valor no tiene sucesores, y que exista un camino con todos los nodos de decisión. ¿Vale? Que exista un camino orientado con todos los nodos de decisión. En nuestro caso, si nos vamos al ejemplo, que espero que podáis ver, veis que solo tenemos un nodo de decisión que no tiene sucesores y que existe un camino orientado hacia ese nodo que contiene a todos los nodos de decisión. ¿Veis? Que es el camino este P, R, C y V, o bien P, C, V, pero en cualquier caso existe un camino, por tanto el diagrama es regular. ¿Vale? ¿Qué significa que sea orientado? Que tenga solo un nodo de valor. Como hemos visto, solo tenemos un nodo de valor, por tanto es orientado. Por tanto cumple las dos propiedades, es regular y es orientado. Lo siguiente que tenemos que hacer es añadir arcos de memoria. Si miramos el diagrama, podéis ver cómo no necesitamos arcos de memoria, puesto que el único arco de memoria que podríamos añadir, en caso de que sucediera que haya que añadirlos, sería, imaginaos que no tuviéramos este arco, el arco de P a C. Si no tenemos ese arco, tendríamos que añadir un arco de memoria que sería el arco de P a C. ¿Vale?
porque los arcos de memoria se añaden entre los nodos de decisión y sus predecesores. Por eso se llaman predecesores informativos. ¿De acuerdo? Entonces, si tuviéramos por aquí un nodo de azar apuntando, habría que añadir un arco de memoria de P a C y este arco de memoria del nodo de azar apuntando también a C, puesto que es predecesor informativo de P y tiene que poder llegar hasta el nodo C. ¿Vale? Por eso se llama arco de memoria. Vale, hemos cumplido el punto 1. El punto 2, eliminar sumideros. ¿Qué es un sumidero? Un nodo es sumidero si no tiene sucesores. Si nos vamos a nuestro diagrama, vemos que todos los nodos tienen sucesores excepto el nodo de valor. ¿Vale? Pero como el nodo de valor es el que queremos calcular, no puede ser el sumidero. ¿De acuerdo? Entonces, si examinamos el nodo P, tiene sucesores, puesto que tiene de sucesor a R, a C y a V. El nodo R tiene a C de sucesor y no tiene a ninguno más. El nodo C tiene de sucesor a V y no tiene a ninguno más. Y el nodo E tiene de sucesores a V y a R. ¿Vale? Por tanto, no eliminamos sumideros, puesto que no tenemos sumideros. Si tuviéramos sumideros, eliminaríamos sumideros. ¿Vale? Entonces entramos en el bucle. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el conjunto CDV, es decir, los predecesores del nodo V. ¿Vale? ¿Cuáles son los predecesores del nodo V? Si nos vamos al diagrama, ECP. Vamos a verlo. Vemos que E es un predecesor, C es un predecesor y P es otro predecesor. Por tanto, ECP es el conjunto de los predecesores de V. ¿Vale? Como es distinto del vacío, que es la condición que nos pone en el mientras, entramos en el bucle. Vamos a ver si existe un nodo perteneciente al conjunto de la intersección de los nodos de azar y los nodos predecesores de V. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el conjunto de los nodos de azar? R y E. Pues lo tenemos ahora mismo todo el diagrama. Esos son los nodos de azar. La intersección de C y CV, como vemos, es E, puesto que la intersección de dos conjuntos entre R y ECP son los elementos comunes que tienen ambos conjuntos. Por lo tanto, como E es un elemento común, esa es la intersección. Bien, hay que verificar que los sucesores del nodo en el que estamos, en este caso estamos en el nodo E, ¿vale? Sean distintos que el propio nodo de valor, ¿vale? El conjunto de sucesores de E es V y R, ¿vale? El conjunto de sucesores de E es V y R. Veis que hay dos flechas apuntando a R y otra apuntando a V. Por lo tanto, el conjunto de sucesores serán R y V. Vemos que claramente este conjunto es distinto del conjunto formado por el nodo de valor. ¿Vale? Por lo tanto, no podemos eliminar el nodo de azar E. Y entramos a buscar si podemos eliminar nodos de decisión. Para ello, como antes os he dicho, hay que ver cuál es el conjunto de los nodos de decisión. En este caso, tenemos que el conjunto de los nodos de decisión es P y C. Por tanto, vemos que la intersección entre D y CDV
es P y C. Y ahora lo que tenemos que mirar es si restando al conjunto C de V uno de estos nodos de la intersección, está incluido ese conjunto en el conjunto de informadores de el nodo de decisión. ¿Vale? Vamos a ir viendo nodo por nodo. Empezamos con P. ¿Cuáles son los informadores de P? No tiene informadores, puesto que es el primer nodo. Por lo tanto, ninguna flecha llega a él, no tiene informadores, es el conjunto vacío. Por tanto, CDV menos P es EC. ¿Vale? Recordáis que CDV es ECP. Si a FP le quito P, me queda EC, el conjunto EC. Claramente el conjunto EC no está contenido en el conjunto vacío. Por tanto, no cumple la propiedad. Vamos a ver si cumple la propiedad el elemento C, que es el conjunto C. ¿Vale? ¿Cuáles son los informadores de C? Los informadores de C son T y R. ¿Vale? Si restamos al conjunto CV el conjunto C, ¿vale? Ten en cuenta que aquí esta C es el nodo de decisión C, no es el conjunto de nodos de azar, ¿vale? Por eso está entre corchetes. Entonces, si restamos el nodo de decisión C, nos queda EP. EP claramente no está incluido en IDC, puesto que efectivamente P sí que está, pero R no está en ese conjunto, sino que tenemos una E, ¿vale? Y por las propiedades del álgebra sabemos que este conjunto no está incluido en el conjunto PR, ¿vale? Por tanto, como no cumple ninguna de estas dos propiedades que hemos visto, pasamos a ver si podemos eliminar un nodo de azar, ¿vale? Para ello, lo que intentamos encontrar es un nodo que esté en el conjunto de la intersección de los nodos de azar y CV. Ese nodo es E, en este caso. Vamos a ver si E cumple las propiedades que necesitamos verificar. Tiene que verificarse que el conjunto de nodos de decisión, intersección, los sucesores de ese nodo, de E, sea igual al vacío. Vamos a ver cuáles son los sucesores de E. Los sucesores de E son R y V. Por tanto, la intersección de D con RV es el vacío, puesto que en los sucesores de E no hay ningún nodo de decisión. Por tanto, podemos entrar en el mientras. Luego, mientras ese conjunto C intersección los sucesores de E, que vemos que es R, sea distinto del vacío, entramos en el bucle. Y vamos a ver si existe un nodo J tal que no exista otro camino de E a R. ¿Vale? Recordad que estamos en E, que es el nodo I. Por tanto, ahora hemos llegado a que J es R. ¿Existe otro camino distinto que pueda llegar de E a R? No existe. Por tanto, cumple la propiedad. ¿Qué es lo que hacemos? Invertimos el arco R y eliminamos E. ¿Vale? Entonces, nos vamos al dibujo. ¿Vale? Borramos nuestro arco.
y lo invertimos. Y podemos ponerlo en rojo para que se vea mejor. Invertimos el arco, ¿vale? Y vamos a volver otra vez al algoritmo. Hemos invertido ER y por tanto podemos eliminar E. Y eliminamos E. Recordad que este algoritmo cumple los 4 teoremas que están expuestos anteriormente. ¿Vale? Entonces eliminamos E. Entonces nos vamos a nuestro... Eliminamos E. Eliminamos E. Y ahora lo que nos queda es una flecha que va de R a V. Vale, la vamos a poner en rojo para que vayáis viendo los cambios. Bien, ya tenemos ese paso hecho. Vamos a volver otra vez en el nuevo diagrama que tenemos a comprobar que cumple la propiedad de que los CDVs son distintos de vacío. Vemos que los CDVs son CRP, ¿vale? ¿Qué nodos llegan a V? C, R y P. Por tanto, es distinto del vacío, por lo que continuamos con el algoritmo. De nuevo, calculamos el conjunto de nodos de azar. Como hemos eliminado E, que era un nodo de azar, ahora solo nos queda el nodo R. Vemos que la intersección de C, intersección CDV, es R. Vemos a ver si los sucesores de R cumplen la propiedad que estamos buscando, que sea igual a V. Vemos que no es cierto, puesto que los sucesores de R son C y V. Es distinto de V, por tanto, entraremos en el siguiente punto. Entonces, vamos a ver si podemos eliminar nodos de fisión. Para ello, lo primero que hacemos es calcular D, que vemos que es DC. ¿Vale? Son los nodos de fisión. Vamos a mirar si D intersección CV cumple la propiedad que estamos buscando. ¿Vale? D intersección CV vemos que es PC. ¿Vale? Ahora hay que mirar el conjunto de nodos informadores de P y de C. Vale, de nuevo. I de P, como es el primer nodo, conjunto vacío. Por tanto, CV menos P es CV menos P, CR. Distinto, no incluido en I de P. ¿Vale? Ahora calculamos I de C. ¿Cuál es el conjunto de informadores de C? Vemos que es R y P. ¿Vale? CV menos C es igual a RP. Y sabemos que por álgebra lineal, un conjunto que sea igual a otro conjunto está incluido en ese mismo conjunto. Por tanto,
RP está incluido en IDC. Como RP está incluido en IDC, cumple la propiedad, por tanto vamos a eliminar el nodo C. Eliminar el nodo C. ¿Vale? Efectivamente es un nodo de decisión, por lo tanto lo podemos eliminar. Y vamos a ver si en caso de que se hayan creado sumideros, eliminar sumideros. ¿Vale? Vamos a ir al dibujo. Vamos a eliminar C. ¿Vale? Veis aquí que tenemos un nodo de decisión. Eliminamos C, con lo cual fuera C. Esta flecha ya no llega, con lo cual la eliminamos. Y nos queda, esta flecha es la misma que la otra, con lo cual la eliminamos. Y nos queda este diagrama. Como veis, este diagrama ya va teniendo menos nodos. Vamos reduciendo nodos. ¿Vale? Ahora va a haber otra vez que calcular el conjunto de predecesores de V, que van a ser P y R, y vamos a ver si cumplen las propiedades. ¿Vale? Bien, como veis, no tenemos sumideros, puesto que no hay nodos que no tengan sucesores. ¿Vale? Por tanto, no eliminamos sumideros, puesto que no se han creado. ¿De acuerdo? Entonces vamos con lo que podríamos llamar la tercera vuelta en el algoritmo. Vamos a calcular CV. Como os he dicho antes, CV es RP, distinto del vacío, con lo cual seguimos en el mientras. ¿Vale? Vamos a ver si podemos eliminar un nodo de decisión. Pero primero miraremos si podemos eliminar un nodo de azar. ¿Vale? Entonces vamos a ver si existe un nodo, de nuevo, C intersección CV, vamos a ver lo que sale. ¿Vale? El conjunto de nodos de azar, en nuestro caso, es R. No tenemos más nodos de azar que R. Por tanto, R. Por tanto, vemos claramente que R intersección RP es R. ¿Vale? Bien, vamos a ver los sucesores de R. Vemos claramente que R solo tiene de sucesor a V. Por tanto, V es igual a V, cumple la propiedad, podemos eliminar el nodo de decisión. Por tanto, eliminamos el nodo de azar, no de decisión. ¿Vale? Porque estamos comprobando primero si podemos eliminar un nodo de azar. Por tanto, nos vamos a nuestro diagrama. Cogemos R. Vale, ya me ha dejado. Eliminamos.
Eliminamos y eliminamos. Nos queda el diagrama solamente con dos nodos, con P y V. Vamos a ver cómo ya estamos muy cerca del final y vamos a generar otra página. Por tanto, vuelta cuarta. Lo mismo. ¿Cuál es el conjunto C de V? En este caso, el único nodo predecesor es P, pero P es distinto del vacío, por tanto podemos entrar en el bucle. ¿Vale? Vamos a ver si podemos eliminar nodos de azar. Vemos que no tenemos nodos de azar, pero hay que comprobar que efectivamente el algoritmo nos garantiza que aunque no tengamos nodos de azar, no se va a quedar colgado en ese punto. ¿Vale? Por tanto, lo que hacemos es C, no tenemos nodos de azar, con lo cual es el vacío. C, ¿vale? C de V o C intersección C de V, la intersección cumple la propiedad conmutativa, con lo cual daría igual C de V intersección C, es el conjunto vacío, puesto que la intersección de dos conjuntos que no tienen elementos en común es el conjunto vacío. ¿Vale? Sabemos por la álgebra lineal que esta propiedad la cumplen los conjuntos. Por tanto, como no existe un nodo para que el conjunto de sucesores de ese nodo sea V, no podemos eliminar nodos de azar y pasamos al siguiente punto. ¿Vale? Vamos a ver si podemos eliminar nodos de decisión. Vale. ¿Cuál es el conjunto de nodos de decisión que tenemos ahora mismo? Ahora mismo solo tenemos al nodo P. Vamos a ver si D intersección CV a que es igual. ¿Vale? Esto es una V del nodo de valor. C intersección D intersección CV, vemos que es igual, D es P y CV es P, la intersección P. ¿Vale? Y ahora, como habíamos hecho anteriormente, hay que ver el conjunto de informadores de P. Sabemos que el conjunto de informadores de P es el vacío. Por tanto, CV menos el conjunto P, vemos que esto no es sorprendente, es el vacío. Y sabemos por la álgebra lineal que el vacío siempre está incluido en el mismo. Por tanto, cumple la propiedad. Y si cumple la propiedad, podemos eliminar el nodo de decisión P. Eliminar sumideros. Vamos a eliminar el nodo de decisión P. Seleccionamos P. Eliminamos también su arco. Y nos queda el nodo V. ¿Vale? Que es la solución al problema. Pero vamos a ver cómo realmente nuestro algoritmo termina. Puesto que haríamos una quinta vuelta y comprobaríamos cuáles son los predecesores de V. El vacío.
¿vale? El vacío es igual al vacío. Por tanto, fin del algoritmo. Y como veis, nos queda el conjunto V como solución del problema.